Buenas noches, porque a esta hora es de noche. Buenas noches. Acá estamos en el ciclo de Arte y Ciencia del Centro Cultural de la Ciencia, que este año se llama Animales Creativos, Cruces entre Arte y Ciencia. Lo conduce Pablo Lapadula, nosotros nada más lo acompañamos. Y en este mes de lo que vamos a ver es del arte, vamos a hablar es del arte de lo posible y del medio ambiente, activismos artísticos y activismos políticos. La invitada es Valeria González. Bueno, gracias a Ned, gracias Quali, gracias a todas y todos por estar acá una vez más en este viernes, ya entrando el invierno. Antes que nada queremos agradecer al Centro Cultural de la Ciencia, al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, por brindar este espacio de comunicación horizontal, pública, libre y gratuita, que va más allá, ¿sí?, de los objetivos académicos y disciplinares de cada área que esta entidad convoca. Nos parece virtuoso entonces poder convocar en estos diálogos a personalidades que fundamentalmente se caracterizan por una actividad creativa, ¿sí?, con impacto político y de traslación a la sociedad, desde distintos ángulos, ¿sí?, y perspectivas. Hoy es un placer entonces tenerla a Valeria González, realmente es un privilegio. Valeria es una persona de gran corazón, con una agenda en llamas, y tenemos realmente que agradecer y disfrutar de tener un privilegio que hoy nos haya brindado este espacio. Bueno, Valeria, un placer, bienvenida. Y yo quería decir dos breves cosas. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Valeria es una gran oradora, tiene una elocuencia espectacular, así que yo me voy a resumir a hacerle algunas preguntas y a escucharla. Valeria, me gustaría empezar, la charla la hemos pensado estructurada de esta forma. Vamos a hablar sobre patrimonio, ¿sí? Vamos a hablar, anclar la idea de patrimonio en un contexto que nos convoca a todos, que es la gran crisis, yo no diría ya crisis climática, planetaria, sino crisis biológica, ¿no? Es una crisis biológica para la especie humana que está anclado en un planeta el cual estamos revisando nuestra posición, ¿sí? Estamos revisando nuestra posición y empezar a deconstruirnos y a entender que el ser humano no tiene al cuidado ni la protección del planeta Tierra, sino que el ser humano debe buscar, diría yo, refugio, ¿sí?, y sapiencia en este planeta llamado Tierra, y empezar a desandar esta gran máquina devoradora, ¿sí?, de la naturaleza. Vamos a hablar entonces de qué forma el patrimonio puede impactar en esto, y fundamentalmente y específicamente de qué modo el arte y las prácticas artísticas contemporáneas, ¿sí?, pueden aportar una voz, ¿sí?, y una forma de ver y de entender la relación con la naturaleza diferente, y que potencie y sea paralela y horizontal a las respuestas que plantean las ciencias formales y las ciencias fácticas, ¿sí?, las ciencias humanísticas y las ciencias de la vida. El arte siempre tiene una estructura totalmente diferente, y eso aporta una visión desde la experiencia subjetiva, y creemos hoy que en este mundo en crisis la experiencia subjetiva, a partir de la percepción, la empatía y la sensibilidad, son herramientas fundamentales, ¿sí?, para entender una relación diferente con el ambiente, ¿sí?, y que trabaje a partir, como hablamos hace un rato con Valeria, del contagio del buen vivir. ¿Sí? ¿Cómo fue tu desarrollo? Vos venís del arte, de la fotografía, de la curaduría. ¿Cómo es, ¿sí?, que llegás entonces a secretaria de Patrimonio Nacional? Primero, no llegué en el sentido de que era algo planificado por mí. Exacto, sí, sí. Creo que debo haber sido la primera sorprendida, porque, digo, esto creo que lo sabemos todos, o sea, normalmente este tipo de puestos en el Poder Ejecutivo no suelen ser ocupados por personas que vengan de profesiones donde, que aunque se hayan destacado, ¿sí?, suelen ser algo más específico de la carrera política, ¿sí? Claro. Entonces, realmente es una sorpresa. En el final del recorrido, digamos, Tristán me conoce a mí y yo a él, el ministro, en un ámbito universitario, o sea, en
en la Universidad de San Martín. O sea, hasta acá es todo, bueno, el background mío, ¿no? Es como que yo tengo, podría decir, la academia como en mis venas, como en mí, o sea, en mis modos de ser, de cómo pensar, cómo resumir, cómo armar marcos teóricos, cómo plantear hipótesis, cómo no. Eso es como, me corre por las venas, me sale natural. Pero a la vez, en la academia, fui siempre medio oveja negra. O sea, quiero decir como que asimismo nunca me adapté o nunca terminé de aprender bien cómo ir por los caminos que están delineados un poco en esta, en esta profesión. Entonces, muchos temas, al no estar en una estructura académica, podemos decir como el CONICET, ¿no? Me permitió investigar como muchas cosas en paralelo, ¿no? Ahí hay 2010, cuando mencionábamos un poco las grandes muestras y los libros, ¿no? Historia de la fotografía argentina, arte argentino de los 90, ¿no? Como el amor, pero también En busca del sentido perdido, ¿no? Fueron como finales de investigaciones de 10 años, de cada una de estas, pero todas en paralelo. ¿Pero investigaciones que tenían que ver con la academia o no? Con el método, si se quiere, académico, con el método. Claro, pero no, fuera de la academia. Obviamente se van tejiendo lazos, porque vos ahí te sostenés. O sea, no solamente podés hacer, por ejemplo, clases abiertas privadas, vos ahí es como que te armás tu propia beca de investigación, pero también, por supuesto, vas participando en algún congreso, también esto va y vuelve con las clases, con los grupos de investigación más formales, que los que yo hice eran no tanto ad honorem, pero como que esas becas, más que nada, no cobran honorarios los investigadores, son grupos más grandes, donde se usa para materiales de investigación, bibliografía, inscripción a congresos, ¿no? Pero sí, muy más heterogéneo, más mixto, más diversa forma. Y también por eso empecé a laburar en curaduría. Claro, eso te iba a preguntar, porque estás hablando de la academia, pero la inmersión en la fotografía del mundo contemporáneo intuyo que no viene de la academia, no viene del claustro. No, ahí sí puedo decir que soy como un poco como que fui de las que fuimos armando los primeros eslabones, me atrevo a decir, entre la carrera de Historia del Arte, o sea, entre PUAN, como le decimos nosotros, y esta cosa más, más real, más calle, más del arte vivo de cada momento que tiene que ver más con esto de las exposiciones, ¿no? Y ahí mi primera muestra fue en 1996, en un espacio, obviamente, en un loft en Tigre, ¿no? Algo muy, muy chiquito, pero ya una primera muestra de arte argentino, ¿no? Claro. ¿Y cómo fuiste articulando entonces la práctica, digamos, artística? Porque el mundo del arte contemporáneo, digamos, es como una dimensión paralela diría yo, a la formación académica, ¿no? Es súper académico, pero es intuitivo, ¿no? Es afectivo, es explosivo, no es lineal, ¿no? ¿Cómo empezaste como ahí a tejer esas dos formas? Yo creo que esto de, como vos decís, de poner el corazón, o sea, de actividades donde ¿no? Pensamiento y corazón fluyen y ¿no? No es una estrategia, claramente, eso es un modo de ser, o sea, yo creo que ahí es más, por eso elegí esta carrera, por eso elegí este camino, porque soy así. ¿No? De más jovencita, estaba, podemos decir, más en el lugar, muy entre comillas, como de artista, podemos decir, no, más del lado de poeta y cuentista, 15, 16, 17. Yo sabía que iba a ir por un camino por ahí. Justamente no seguí letras para no
Claro, para que no asfixiar la parte creativa, un estereotipo muy juvenil, ¿no? Y por eso dicen, no, voy a hacer historia del arte, que tenía 3 letras en aquel momento, la carrera vieja, pero también historia del arte, también un poco de música, también, o sea, digo, ¿no? Por eso seguí en principio, y después, y por eso digo que para mí ya vino mezclado de entrada. Fíjense ustedes que muy rápidamente dejé de escribir poesías y cuentos, pero no porque, ay, no tuve tiempo o me lo reprimí, o sea, es como que sublimó por otro lado, que era a la vez como muy sintónico a esta necesidad de más expresiva, podemos decir, ¿sí? Exacto. De la teoría que para mí fue siempre junto, ¿sí? Siempre junto. Y en el sentido más profesional, como vos me lo preguntás, Pabli, de cómo se une lo investigativo y lo curatorial, que es más en conexión con cuerpos de obras, con cuerpos de artistas, porque Exacto. muchas veces son artistas vivos, incluso de tu generación, ¿no? Para mí, acá la palabra clave de investigar en el sentido de lo académico es la palabra, podría decir política, pero podría decir también ideología, en el sentido de que para mí la ideología es algo recontra deseante también. O sea, tiene en un punto ahí, para mí, a ver, curar arte contemporáneo argentino responde a la misma pasión con la cual, cuando cursé Plástica 5, mi trabajo fue sobre la vivienda obrera de los slums, digamos, de los barrios durante la Revolución Industrial en Inglaterra, quiero decir, ¿no? Cualquiera de los temas, quiero decir, me interesa el arte como otro modo, que para mí sería como el modo, el mejor, el más rico de política. ¿Sí? ¿Por qué sería el arte el mejor modo y más rico de política? Me interesa ahí. Porque finalmente, y esto vuelve a tener que ver muchísimo con lo que planteaban vos y junto con la presentación de Annette, como marco un poco de este programa, el tema, por ejemplo, del cambio, el reto del cambio climático, ¿no? ¿Por qué es el más político? Porque yo creo que yo no, digamos, adhiero, creo con muchas otras personas Sí, que un piensan cuerpo de acción sobre eso. en este sentido, que finalmente el arte es una forma que aporta la mutación de modos sensibles. Es muy raro que tengamos ya revoluciones que lleven a un mundo mejor. Yo creo que ahora vamos más por el lado de las mutaciones en términos de cambios que puedan llevarnos a mundos mejores. Que las ideas no son una cosa de originalidad individual, sino que estamos en tramas de sintonía, ¿no? Y yo me acuerdo, a mí me viene por el lado de un ploteo que leí de Chus en el Malva: cambiaremos por contagio, no por conciencia. ¿No? Claro. Entonces, creo que acá Pablo y yo, los dos, estamos pensando no en arte político en el término del mensaje político, de la teoría política, del panfleto, ¿sí? Sino en términos de entidades capaces de contagiar. ¿Y qué quiere decir capaces de contagiar? Capaces de incidir en lo sensible. Para revolucionar todo un día a otro, no, pero en esta cosa de las sensibilidades mutan, han mutado a lo largo de la historia, mutan, por eso es más, como diría Bifo también, más la metáfora, menos la metáfora astronómica de la revolución, y más la metáfora y metáforas biológicas de cambio. Por eso digo, mutar en el sentido de cómo van cambiando las células. No nos damos cuenta, pero yo, por ejemplo, una cicatriz que tenía de chica acá, ahora la tengo acá. Claro. Claro. Entonces, hay cambios, son cambios de otro tipo.
Sí, yo siempre pienso el campo del arte contemporáneo, como vos decís, una gran máquina de generar diversidad, ¿no? De formas de relacionarnos con el mundo, ¿no? Y la relación es la empatía y la emoción y la sensibilidad, o sea, va generando nuevos valores simbólicos posibles de ser pensada en la realidad de formas insospechadas. Siempre tengo esa sensación de que el arte contemporáneo aporta esa variabilidad, e inclusive siempre me gusta pensar que no es el campo tal vez de las ciencias duras o de los investigadores los que corren la frontera de lo nuevo, sino justamente el campo del arte y de la cultura, y tal vez los artistas contemporáneos lo que corren la frontera de lo posible ser imaginado y pensado para que después tal vez las ciencias humanísticas de la vida y las formales puedan trabajar sobre esos nuevos áreas de pensamiento y posibles de ser imaginadas. Por eso me parece importantísimo, ¿sí?, la producción del arte contemporáneo, que es caótica, que es un gran caldero de diversidad de distintas percepciones y formas sensoriales. Dentro de estas formas sensoriales, me parece importante, es con el cual podemos empezar a cambiar la relación, ¿sí?, con nuestros hermanos de caverna, ¿sí?, los otros seres que no son estrictamente los humanos. No es una cuestión, digamos, teórica, es una cuestión de percepción, ¿no? De percepción. Así que, bueno, Valeria, si te parece, me gustaría compartir una pantalla, ¿sí? Y hacer, si te parece, un poco hincapié y empezar a centrarnos en lo que es patrimonio para apuntar, ¿sí?, obviamente, a una mejor relación, a repensarnos una mejor relación con la tierra a partir de las prácticas artísticas colaborativas. Pero antes que eso, me gustaría, si vos podés tal vez hacer una brevísima reflexión sobre qué es el patrimonio, ¿sí? Sabemos que los patrimonios se los puede como de alguna forma catalogar, ¿sí?, en patrimonios tangibles, intangibles, culturales, naturales, y obviamente después hay patrimonios que son nacionales, territoriales, y algunos que son de la humanidad, ¿sí? Y esto habla entonces, en todo caso, de el patrimonio ligado, ¿sí?, ligado a una construcción identitaria, ¿sí? Y lo que queremos es construir una casa, ¿sí?, que sea una casa, digamos, pluricultural, ¿no? Una casa que albergue a la gran diversidad. ¿Qué es, vale, el patrimonio? ¿Cómo se lo entiende políticamente, digamos? Patrimonio es lo mismo que la noción de museo nacional. En Argentina, por supuesto, ideas importadas como tantas otras de Europa, ¿sí? Pero en una Argentina del 19, como ustedes saben, donde tanto el Estado como la cultura ilustrada, ¿sí?, estaba dominada por una élite básicamente porteña, de raigambre porteña, ¿sí? Y añadimos con modelos de valores fuertemente heteropatriarcales, ¿no es cierto? Una cultura, una élite blanca, ¿sí?, masculina, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, y es un lema de nuestra gestión, los patrimonios son políticos, decimos justamente esto, o sea, podemos problematizar la palabra, y si los patrimonios son asignaciones colectivas de valor, pues bien, podemos también discutir sus límites y trabajar en la gestión, tal luego, sus posibles ampliaciones de esta definición en prácticas concretas, que a esto nos hemos dedicado, ¿sí? A esto le hemos puesto el corazón, volviendo, Claro. A tu palabra. Y un poco porque cuando vos decías el arte, es más fácil que el arte corra fronteras sensibles mucho más que la ciencia. Es cierto, yo diría, las ciencias hegemónicas, ¿sí? Digamos, hay muchos practicantes y practicantas de ciencias que contribuyen junto a artistas, junto a curadores, ¿no?
y a personas que nos preocupan estas problemáticas, ¿no es cierto? Entonces, yo diría junto en este punto, ¿no? Junto a muchas científicas feministas, ¿sí? Como una Donna Haraway, como una Vinciane Desprez, nos preguntamos justamente frente a esto, bueno, si los patrimonios son políticos, ¿qué preguntas son importantes contestar, ¿no? Con estas asignaciones de valor que son patrimonios, ¿no? Y un poco es esta, ¿no? La pregunta bien haraguayana. Bueno, ¿qué historias queremos contar? ¿No? El inglés permite una diferencia muy interesante entre history, ¿no? La historia con mayúscula, y stories, ¿no? Historias en plural, ¿no? ¿Qué historias queremos contar? ¿No? Y ahí las historias que queremos contar, como son historias que desde la política podríamos definir como inclusivas, y tiene que ver con la palabra diversidad que vos traías como eje, Pablo, recién, ¿sí? Abrirse a otros valores y a otras comunidades también, como cuando uno, así como cuando perdón, me ordeno, referirse a otro tipo de valores y hablarle a otro tipo de comunidades desde los patrimonios, implica cuestionar ciertas fronteras dentro del patrimonio, como aquellas que separan patrimonio material de inmaterial, ¿sí? O patrimonio cultural de natural, ¿sí? Patrimonio cultural natural es una frontera mucho más reciente. Mucho más reciente, decís, claro. Mucho más reciente, sí, y que a nuestra gestión la toma de lleno, ¿sí? Podemos Claro, claro. Tomar varios de estos casos, la muestra sin biología, Claro. las residencias en parques nacionales, Capagnián mismo que mencionábamos, en fin, por donde quisiéramos tomar, ¿no? Pero sí, Pablo, es más reciente. Sí, Sí, pues esto que decís, digamos, digamos, los patrimonios, ¿no?, naturales y culturales, es como que tributa a al viejo binomio, ¿no? Tributa y robustece ese viejo binomio, estas clasificaciones. Yo entiendo entonces que tiene acá el desafío, ¿sí?, de empezar a desandar, ¿no?, estas viejas taxonomías, digamos, el mundo contemporáneo, ¿no?, que está parado en el pasado, ¿no?, en realidad. Yo siempre tengo esta idea que nosotros, la gente del presente, somos culturalmente del pasado, ¿no? Nos formamos en el otro siglo, y serán tal vez ¿no?, nuestros niños quienes sean los que ya pensarán de forma distinta, ¿no? Yo veo los adolescentes, no sé, mi hija de 16 años no piensa en clave binomial, ¿no? Ni se lo cuestionan, ¿sí? Ya no es un problema para ellos, es un problema para nosotros, que somos como del pasado todavía. Vivimos en el presente, pero no en el pasado. Vale, entonces para ir avanzando, me gustaría entonces que anclemos la idea de patrimonio, ¿sí?, y empezar a pensar de qué forma entonces se puede empezar a construir una forma de entender la naturaleza. Obviamente la palabra también es un constructo que hay que deconstruir, obviamente, pero entonces pensar la palabra patrimonio a partir de me gustaría estas 4 esferas, ¿sí? La esfera del arte contemporáneo, la esfera digamos, de la madre tierra, por llamarla así, el planeta Tierra, esta gran caja de diversidad cultural y genética, ¿sí? Ahí lo llamo género y diversidad, y después algo que a mí me parece fundamental, que es la ancestralidad, ¿sí? Aprender, ¿sí?, del pasado. Siempre digo que para mejorar la situación presente no hace falta hacer futurología, sencillamente tengo que estudiar lo que hemos andado, ¿sí? No tengo que agarrar una bola de cristal y ver cómo salgo de acá, ¿sí? Sencillamente tengo que agarrar el libro de historia, agarrar, ¿sí?, a la gente que vive anclada en otra forma de relacionarse con, digamos, el devenir del tiempo. Me gusta pensar el devenir del tiempo siempre en forma, digamos, circular y no lineal, esa famosa flecha del tiempo de la modernidad, ¿sí?, que nos lleva. Si hay una flecha del tiempo, tenemos un comienzo y tendremos un fin explosivo y desapareceremos. Y si yo me anclo en un ciclo del tiempo que es, como acabo de decir, perdón la redundancia, cíclica, ¿sí?, eso me quita una gran carga y me vuelve a posicionar
y a estudiar, y diría yo en un plano ético, a estudiar y tener reverencia, diría yo, a nuestros ancestros, ¿sí? De dónde venimos, ¿sí? De dónde venimos, digamos, empezar a debilitar esta idea de que el progreso es una cuestión acelerativa y que va hacia adelante, y lo que pasó ayer es caduco, porque es viejo, y lo viejo está pasado de moda y no tiene nada que aportar porque ya pasó, ¿sí? No es modernidad. Me gustaría entonces, si te parece, que arranquemos. Vos nombraste Simbiología. Simbiología me parece una plataforma muy, muy importante, ¿sí? Que vos arrancaste, creo, con esta gestión. Tuvo un delay que la agarró justo en el medio de la pandemia, corregime si me equivoco. Y Simbiología fue una apuesta, digamos, de arte contemporáneo referida, diría yo, no tanto hablando de la naturaleza en clave biológica, ¿no? Cómo es el ecosistema, si funciona así allá, sino que es lo que le pasa a la especie humana, cómo se relaciona con ese mundo natural y volver a repensarse. ¿Cómo fue, Valeria, Simbiología? Acá tengo una foto que fue desde Marta Minujina, el Mar del Nido de Hornero, artistas contemporáneos, Sí, etcétera, etcétera, ¿no? totalmente. Justamente vos introducías, Pablo, esta situación con el tema de, claramente, ¿no? Si hay un futuro de supervivencia planetaria, tiene que ver con que seamos capaces como humanidad de cuestionar ese binomio naturaleza-cultura, que en última instancia deriva también de todas las formas binomiales de un capitalismo heteropatriarcal, ¿no? Uh-huh. Y justamente, por un lado, vos hablabas de la ancestralidad, ¿sí? La importancia de las cosmovisiones originarias es fundamental aquí, porque justamente su postura animista no tiene nada que ver con esta división jerárquica entre humanidad y naturaleza, entre seres humanos y no humanos, pero también el arte es un gran reservorio animista, finalmente. Vos ese refugio del animismo, ¿no? El arte. Totalmente, totalmente. El arte contemporáneo ha tenido un rol central en toda la gestión de esta Secretaría de Patrimonio. Lo primero fue Simbiología, o sea, una presencia del arte en el formato, podemos decir, de una exposición, con una secretaria más curadora que secretaria, como más vinculado a mi rol anterior. ¿Por qué? Justamente por la pandemia, en un punto. O sea, la exposición, teníamos planeada hacerla ya desde el inicio, diciembre del 19, porque ya sabíamos que el CCK iba a estar en la esfera de cultura. Yo con Martín Bonavetti y con Vero Fiorito, directores del CCK, en aquel momento todavía no había entrado Lili Piñeiro, me llevo espectacular. Entonces, pero la verdad es que era mucho más pequeña, porque no sabíamos lo que iba a venir, ¿sí? Cuando iba a inaugurar en mayo del 2020, en un piso solo del CCK. Terminó jugando todo prácticamente. Claro, cuando viene la pandemia, a la par que empezamos a trabajar con los museos cerrados en programas virtuales, a la par sigue como la investigación con Simbiología, porque era mucho home office, como todos recordarán, y llega a ocupar el doble, 2 pisos, con más de 170 obras, o sea, entonces fue el modo también más de cuarentena, por así decir, de poder avanzar en este diálogo con el arte contemporáneo. Luego, las otras instancias que podemos comentar más adelante tienen otras formas, ¿sí? Ya más de ligarse con el trabajo, si se quiere, investigativo en tiempo real, vamos a decir, de los artistas, ¿no? La gran mayoría de las y los artistas en Simbiología fueron artistas contemporáneos y obras de los 2000, uno puede decir, ¿no?
pero Claro. había muchas capas de historia del arte, ¿no? De alguna manera, fue una mirada como transestilística desde, yo diría, desde una perspectiva sobre todo de disolución del yo artístico. Y en esta mirada transversal y transestilística de la historia del arte, a partir de un poco de la disolución del yo y de penetración en esta trama común de los seres no humanos, ahí empezaron a aparecer las diferentes capas, ¿no? Desde el arte de los pueblos originarios, ¿sí? Pero no referir a sus cosmovisiones, sino traer piezas, ¿no? De culturas originarias. Claro, acá como el árbol de la vida que está acá, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? El árbol de la vida. Luego, los idiomas surreales, que son totalmente animistas, una Mildred Barton, un Fermín Eguía, ¿sí? Hasta artistas contemporáneos que elaboran en lenguajes surreales, desde los dibujitos de Sofía Botling hasta, si queremos, una Adriana Miroliti, una Mariana Tellería, ¿no? Como sigue reapareciendo este animismo, si se quiere, más surreal. También, por supuesto, los artistas del CAIC, inevitables, ¿no? Inevitables. Y ahí, la puesta en simbiología, que es un poco lo que está trabajando una de nuestras co-curadoras, Mercedes Klaus, ahí hay también una apuesta historiográfica una apuesta historiográfica nacionalista de verdad, quiero decir, como muy fuerte, es decir, todo bien con Joseph Beuys, me encanta, respeto, amo su obra, pero el antecedente a nivel global, más relevante de diálogo entre arte contemporáneo y ecología política, no hay ninguna duda, es argentino. Y tiene que ver con el Grupo CAIC. Sin duda, porque es sistemático, es grupal y sistemático el approach. En cambio, Voz a Voice, todo bien, pero es un movimiento artístico de una sola persona, y se engancha con la cosa verde bastante más tardíamente. De hecho, después de conocerlo, entre otras cosas, a Nicolás García Uriburu. Claro. Después tenés también obras buenísimas del Povera, pero no hay una cosa tan sistemática en este sentido, ¿sí? Claro. Tenés obras buenísimas de Hans Hacke, El cubo de condensación, pero son como momentitos de los, ¿no? Algunas cositas del Landar, de Smithson, que es un capo, pero lo del CAIC fue grupal y sistemático. O sea, claro, fue una forma colectiva de pensar. Claro, acá la historia del arte internacional tiene que ser corrigida, punto. Claro. Y Valeria, y también me interesaba de simbiología, que sí. Tal vez un poco a contrapelo de ciertos clichés del arte contemporáneo, ¿sí? Muchos clichés de arte contemporáneo que presentan la obra de forma muda, ¿no? Muda. Simbiología, contrariamente, tiene una gran plataforma, ¿sí? ¿Cómo es? De un glosario, inclusive, creo que había en la sala, ¿sí? Y en la página web de simbiología hay una gran profusión de material teórico, ¿sí? Donde se describen inclusive conceptos como naturaleza, ¿sí? Antropoceno, digamos, todos ejes conceptuales que creo yo no son muy comunes, ¿sí? en las exhibiciones y en las prácticas de muchos artistas, que me llama la atención también, me interesa esto que decís vos, la disolución del yo artístico, ¿no? Y me parece que está ligado a esto de la edición del yo artístico y poner en primera plana tal vez problemáticas antes que egos, ¿sí? Mostrándose a través de la virtuosidad
manual de la producción de un dibujo o una escultura. ¿Cómo sucede entonces? ¿Cómo articulás acá la imagen que se dice que habla por sí sola, cosa que dudo, y estos glosarios y estos contextos y marcos conceptuales que a mi criterio obviamente son, digamos, forma natural, imagen, texto y palabra que comienza a armar la intelección con el mundo natural? Bien, me encanta tu pregunta porque no hay frase que deteste más que, que ese latiguillo. La imagen habla por sí sola. Por empezar, no puedo hablar por sí sola porque en todo caso tendría que hablar con alguien. Sí, hay 68 entradas en este glosario, más si uno cliquea en la palabra, en el menú, en prácticas artísticas en un planeta en emergencia, además hay como una veintena de textos que hacen una especie, no tanto un marco teórico como una pequeña biblioteca compañera, yo diría, Claro. que muchos los hemos traducido incluso al español en esta instancia. Pero ¿por qué? Bueno, un poco retomado. ¿Se acuerdan que decían al principio, les contaba como muchas investigaciones que yo las termino en torno del 2010, porque terminan con una gran muestra, un gran libro y ya está? Es como que, bueno, por ejemplo, la fotografía argentina. Bueno, terminó en esa gran muestra, en el libro Fotografía Argentina, ya está. Yo sigo aquí y allá trabajando con fotografía, pero me corrí de ese lugar como de tema principal de investigación. Bien, a partir del 2012, muy tocada por en el corazón, porque siempre nunca hay pensamiento sin corazón, siempre es con el cuerpo, muy tocada sensiblemente por la documenta, la 13, 2012, que ya hablaba de muchas de estas temáticas. A mí me dio vuelta la cabeza y empiezo otra línea de investigación, que por eso, entre otras cosas, desemboca en simbiología. Por eso es lo que yo llamo curadurías de investigación. Uh-huh. Todas mis curadurías han sido curadurías de investigación, ni ahí, porque si no, como leyó Anette en el currículum, no podría haber curado, no sé cuántas serían, no me acuerdo, 40, vamos, no importa, un número monstruoso. Obviamente no son todas de investigación, ¿no? Hay cosas que uno va haciendo en el ejercicio más diario, pero esta es claramente una curaduría de investigación. Entonces, ahora, a mí me gustan las curadurías pedagógicas, o sea, que si vos recorres la sala, si no tenés ni medio ganas de leer, hay una experiencia para mí, por lo menos yo apuesto a esto, ¿sí? Que con el pequeño ploteíto del texto de cada una de las, creo que fueron 6 y 6, creo que fueron 10 salas, con el parrafito que te introduce a la sala, ya está. Vos ahí tenés una experiencia y ya está. Ahora, si vos después querés encontrarle más capas, hacer zoom en alguna cosa, meterte por un camino, porque además fue una locura lo que hicimos, pero en verdad hay una curaduría, puedo decir que fue la curaduría física, ¿sí? Vos si entrabas, bueno, obviamente en la sala, vamos a decir, simbiontes, ¿sí? Estaban esas obras en ese decurso, en ese guión, ¿sí? En la otra sala, interagencia, bueno, estaban esas otras salas en ese guión. Entonces vos podés entrar en la página de esas salas, pero a la vez, si vos entrás en cualquiera de las 68 palabras del glosario, a su vez cada una de esas... ¿Qué es lo que quiere mostrar esto? Que todo es todo el tiempo, ¿sí? Que todas estas obras podrían estar relacionadas entre sí desde otras afinidades con esta malla conceptual, ¿sí? Fue una locura, pero creo que es bien importante porque tiene esta idea de trama, de tejido en red, de que la cosa no es de una sola manera y ya está, ¿sí? Tiene esto feminista la muestra. ¿Por qué? Digo, porque vos hablabas un poco de esto muy Latour, ¿no? De cuestionar, digamos, si no cuestionar
cuestionamos el binomio naturaleza-cultura, el desastre climático va a terminar con nosotros, ¿no? O sea, este es bien el planteo de Latour, ¿no? Ujú. Y esto, en un punto, él dice, bueno, incorporemos a los actantes no humanos en las decisiones políticas, si no nos vamos al abismo, ¿no? Dice Latour. Ujú. Y esto de relaciones entre seres humanos y no humanos es algo muy visible, obviamente, en la muestra, ¿no? Artistas que hacen obras con hormigas, que hacen obras que pintan con lombrices, que crían cristales, que ensayan formas de ser pato, que como, volviendo a la disolución del yo, como Peralta Ramos, que se vuelven atmósfera, en fin. Sí. ¿No? Hay muchas otras maneras que proponen estas 170 horas de plantear relaciones amorosas, de pensamiento, de creación, de cuidado mutuo, de derechos, de muchas maneras de trabajar juntos, ¿no? Humanos y no humanos. Pero también hay algo muy político, y me gusta doblemente charlarlo con vos, que sos artista y científico, ¿no? También muy basado en las teorías simbiogenéticas de Ujú. Lynn Margulis, Claro, que nos interesan políticamente. ¿Por qué? claro, claro. Porque discuten, yo diría, no tanto a Darwin, que es un capo, ¿no? Sino ciertas formas de darwinismos, ¿no? Cuando todo se alce ismo empeora, ¿no? Sí. Sobre todo ¿no? De los neodarwinismos, muy demasiado enfocados en la idea de individuos, especies y competencia, ¿no? Exacto. Y pensar tramas coevolutivas de cooperación. O sea, es muy distinto políticamente pensar Claro. en términos de competencia que pensar en términos de cooperación. Claro, vos sabés que Eso la otra forma de entender digamos, este pensamiento evolucionista, ¿no? Más que la supervivencia, el más apto, ¿sí? Es el mutualismo, ¿no? El apoyo mutuo. totalmente, Es el apoyo totalmente. mutuo. Por eso en un escenario, digamos, salvaje puede convivir una hormiga y un elefante, ¿no? Porque hay apoyo mutuo. Si no, seríamos todos elefantes o la nada. Y también quería, cuando hablas de esta red, perdón, vale, pero lo tengo que decir, digamos, cuando hablas de esta red dinámica, ¿sí? Que construyeron a partir de una idea de simbiología, merita una reflexión, digamos, totalmente biológica, que uno define la célula, ¿sí? La célula como una unidad mínima de lo viviente. En realidad es como una simplificación, pero biológicamente la célula se define como una membrana dinámica, un mosaico fluido se dice que es. ¿Sí? Las supuestas paredes de una célula, en realidad no son tales, ¿sí? Son pequeños organismos, pequeñas moléculas que están permanentemente dinámicas en un estado acuoso, y si uno las marcara, digamos, todo el tiempo estarían moviéndose, intercambiándose unas con otras, y uno podría pensar en realidad a los sistemas vivientes, a las células, como un gran interpenetramiento, ¿sí? De distintas partículas, todas diferentes, que se van asociando permanentemente y sucesivamente para construir en el tiempo algo estable, que es ese organismo, como un ente, como puedo ser yo, vos o el otro. Pero en realidad somos lo que llamamos mosaicos fluidos, ¿no? Somos totalmente dinámicos y somos definidos como entidades abiertas, ¿no? Que tomamos y liberamos energía. Esto habla de una situación totalmente plástica del mundo natural. Obviamente después vienen los neobiologicismos, ¿sí? Y anclan, cementan estas ideas en la célula como un ladrillo, ¿sí? La base el ladrillo. Y justamente la célula está muy lejos de ser un ladrillo, y por eso una célula, ¿sí? Tiene tal vez
potencialmente 400 millones de años de antigüedad, y un cemento tendrá nada más, si tiene suerte, 200 años de antigüedad y se lo comerá el barro del tiempo. Totalmente, Pablo, y a mí algo que me interesa fundamentalmente tomar de lo que vos estás explicando tan bien, muy de profe, muy claro. No, claro, cómo son políticas las ciencias, o sea, Son ciencias políticas como las la imágenes que uno biología, arma. Son políticas claro, las imágenes que uno arma. totalmente, por eso nosotros, hay una frase en simbiología que es que juega a propósito, en relación a esto que decís, que es en la naturaleza real, la noción de individuo es sencillamente impensable, y Impensable. toda forma de vida es trans. Exacto. Y esto que descubre justamente Lynn Margulis haciendo un estudio apasionado y absolutamente riguroso de los microorganismos, a mí me interesa también porque justamente, de alguna manera, los ordenamientos en individuos y en especies tienen una enorme base descriptiva, o sea, visual. Exacto. De alguna manera, este régimen escópico, falocéntrico, es discutido desde lo microscópico. O sea, hay una biología feminista que desde el microscopio discute el régimen escópico de las clasificaciones de las especies, ¿no? Esta idea de trama es lo que tenía que ver un poco con la idea de disolución del yo, ¿no es cierto? Exacto, sí. Por eso me resulta muy iluminador escuchar, digamos, en clave no de opinión, Valeria, porque acá no te llamamos para que es tu opinión, estás hablando, ¿no?, como una gestora cultural, ¿no? Y entonces es un acto político muy fuerte, ¿sí?, escuchar a una persona desde tu lugar, hablando de la disolución del yo artístico en un mundo diría yo, de una hipertrofia de ego y esnobismo en el campo del arte, que debería ser el lugar del refugio, ¿sí?, de lo sagrado, en el sentido más profundo de la palabra. Y también me encanta la idea de curaduría pedagógica. A mí me gusta hablar de arte contemporáneo, educación, ¿sí? Tenemos que educarnos, ¿sí? ¿No? Yo siempre digo que uno cuando enseña en realidad aprende enseñando, ¿sí? Uno aprende enseñando. Y también me encanta llevarme la idea de el arte como mutación de modos sensibles, ¿sí?, porque en la evolución biológica hablamos de mutaciones, ¿sí?, de material genético, que es lo que permite la diversidad genética, ¿sí?, del hardware, del equipo. Y hablando un poco de esto, Vale, me gustaría entonces ya meterme en lo que es la gestión concretamente en la naturaleza, salir de la sala de exhibiciones e irme a hacer una inmersión en el territorio natural, que ya no puedo definir la naturaleza, porque defino la naturaleza y me anclo en un positivismo científico, ¿no? Pero bueno, vos estás llevando adelante dos grandes proyectos, uno es en parques nacionales, es en el propio territorio, y otro es el proyecto Ballena, y ambos proyectos que dialogan con estos territorios, me gusta a mí pensarlos salvajes, que no son civilizables por ahora. Igual la coyuntura de parques nacionales también es una controversia en sí misma. Hablar entonces de qué forma, ¿sí?, se implementa la práctica artística, ¿sí?, la práctica artista haciendo la inmersión en estos territorios salvajes, pero que a la vez tienen una circunscripción, ¿sí?, política determinada por parques nacionales. Con el fin de las cuarentenas, pudimos, por supuesto, transitar otros caminos de relación con el arte contemporáneo que, como decía antes, siempre fue un eje muy presente, ¿no?, en nuestra gestión. Por supuesto que ha habido otras iniciativas como las becas Activar Patrimonio, ¿sí?, pero como en la órbita de museos nacionales, ahí ha trabajado más mi equipo, ¿no?, Marisa Baldassarre, Viviano Zubiaga, etcétera. Me parece súper apuntado, Pablo, que focalicemos
en este otro tipo de iniciativas que están más en, digamos, en lo que sería la órbita mía, entre comillas, no digo de la Secretaría. Cuando nos vinculamos con parques nacionales, lo hermoso ahí fue que fue mutuo, o sea, la entidad Parques Nacionales, que es otro ministerio, digamos, nos encontramos en el medio de una búsqueda mutua, porque así como nosotros, como les contaba, estamos trabajando en derribar la frontera o en trabajar esa frontera artificial entre patrimonio cultural y natural, también Parques quería explorar la dimensión cultural, ¿sí? Finalmente también se trata de sensibilización, ¿sí? De alguna manera. Y ahí mismo, ya en el primer Zoom que tuvimos, aceptaron nuestra propuesta que fueran residencias artísticas en los parques, ¿sí? Y fue genial, un poco ahí, bueno, explicar muy rápidamente, en 3 palabras, pero de manera muy contundente y que se entendió enseguida, qué es el arte contemporáneo, ¿sí? Que no es que va a ir necesariamente un pintor con su caballete, va a pintar un paisaje y va a quedar ese cuadro en el patrimonio del parque. No, Exacto, a lo mejor exacto. ni siquiera hay un resultado material que uno pueda, ¿no? Y hemos defendido mucho en esta gestión la idea del arte como investigación, ¿sí? Y esto que trabajamos en Parques, y que Parques al toque, por eso digo, en un primer Zoom breve, dijeron, qué bueno, no entendemos del todo por dónde va, pero sí, vamos juntos por esto. Y hubo un entendimiento genial, porque hay algo para mí que fue impresionante. Por eso digo, caminar y encontrarnos en un camino intermedio. Y que yo lo comprendí cuando ya fui a visitar la primera residencia, algo que fue importantísimo para mí. Darme cuenta que Parques también estaba trabajando otra cosa que es fundamental para nosotros. Nosotros no podemos cambiar la palabra patrimonio, obviamente, porque tendríamos que cambiar el nombre del organigrama del Estado. Pero sí trabajamos mucho esta otra cuestión, es decir, conservación no, cuidado. O sea, algo que refleja cuál es nuestra mirada del patrimonio es este lema, ¿sí? Porque la palabra conservación está, Claro. ustedes ya saben, muy ligada a ver, entonces nosotros decimos, conservación no, cuidado, ¿sí? Y nos dimos cuenta que los parques estaban trabajando en algo que cuando hablábamos con ellos era lo mismo, era ponerle nombre a algo que ellos estaban trabajando en el mismo sentido, con el patrimonio de las reservas naturales, ¿sí? La vieja idea de conservación, no. Cuidado. Conservación tiene más que ver con el objeto, con cuidar una cosa, algo que está allá afuera. Sí, la naturaleza es dinámica, no es conservadora. Es como claro, contra el propio dinamismo del propio sistema. Exacto. Entonces, cuidado alude más a una relación. ¿Sí? La naturaleza es dinámica y nosotros somos con la naturaleza, no estamos en la naturaleza, ¿no? Entonces eso fue, y volviendo de nuevo, si yo hablo de sujeto-objeto y de conservación, vuelvo al plano heteropatriarcal del ego. En cambio, si yo hablo de cuidado, yo hablo de una trama de interrelaciones, dinámica, como vos decís. El arte como modo de sentipensamiento, que en muchos casos contradice a las ciencias hegemónicas y en muchos otros casos hermosos va de la mano de otras formas de la ciencia. Exacto. Y Vale, cuando estás hablando entonces de entramados, ¿sí? Y de sentipensamientos, ya me va llevando, digamos, al otro gran anclaje, diría yo. No es, que no me gusta decirlo, ir en búsqueda de la ancestralidad, porque la ancestralidad también es un binomio, ¿no?
lo pasado y lo futuro y lo presente. Pero me gusta esta idea de recuperar políticamente desde el Estado, ¿sí? Este viejo camino ancestral, ¿sí? Llamado Capanián, ¿no? Que acá se ve ¿no? en el mapita, ¿no? Que es este viejo sendero. Viejo, digamos, hay que empezar, no sabría qué palabra utilizar, ¿no? Para no llamar viejo sendero o viejo camino, pero las comunidades originarias usan la misma palabra que vos usaste acá, la llaman camino ancestral, camino porque, ancestral. claro, porque popularmente se conoce también como camino del Inca, pero en Ajá. verdad el imperio Inca avanzó hacia el sur y muchas veces reaprovechando caminos de las comunidades de lo que estarían en lo que hoy obviamente es el territorio Claro. argentino, pero que no quedaron totalmente aculturadas o aculturizadas por la civilización incaica. Entonces ellos nuestras comunidades no prefieren llamarlo camino ancestral y no camino del Inca. Es bien interesante. Claro, porque el ¿No? camino ancestral tiene un sesgo simbólico imperial, ¿no? Porque es como el Inca, ¿no? Por eso me gusta que ustedes lo han llamado camino ancestral y Capanián, ¿no? En su idioma originario andino. ¿Cómo fue, Valeria, esta experiencia? Porque me parece que es como andar en el camino de la vida. Empezamos la charla mostrando el árbol de la vida, ¿sí? Del Museo de Bellas Artes de Exhibiciones en Biología, y acá está el camino de la vida actual, ¿no? El camino de la vida hoy, presente, ¿no? La gente caminando este viejo sendero ancestral, que a mí me hace pensar metafóricamente en volver, ¿sí? Tras los pasos de nuestros padres, nuestras madres, de donde venimos, de la madre tierra. ¿Cómo fue este trabajo, por favor? Le hemos dado al Capacnián en esta gestión, sí, un relieve, diría que sí, remarcable. El Capacnián, el camino ancestral, está declarado vía UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Abarca 6 países de América Latina de punta a punta y dentro de Argentina 7 provincias. Es un patrimonio de una gestión obviamente hipercompleja y es muy interesante también como modo de trabajo federal, porque claro, el Capacnián te obliga como Estado también a trabajar y aportar en la articulación entre 7 provincias. O sea, desde lo federal es súper interesante, pero sobre todo, lo que más se destaca del trabajo que hemos hecho, y en esto se va a distinguir, si esto, y ojalá que yo creo que sí, que se va a mantener en el tiempo, de la gestión de los Capacnián de los otros países de América Latina, que consolidamos la mesa indígena. O sea, porque, a ver, muchos tramos de este camino están en localidades de difícil acceso, a veces bastante lejanas de los centros urbanos. Entonces, ¿quiénes son las garantes del cuidado de este camino central? Las comunidades. Conformamos la mesa indígena, o sea, una mesa donde referentes de todas las comunidades que tienen que ver con tramos del Capacnián se sientan a debatir y a plantear los problemas de gestión, ¿no? Es una gestión que también tiene que estar muy vinculada a lo que llamamos turismo sustentable, en fin. Pero yo quiero añadir también, Pablo, en esta pregunta, sin duda, el Capacnián nadie puede dudar que es algo fundamental, bueno, desde ya patrimonio de la humanidad de la UNESCO, ¿quién lo va a discutir, no? Pero también cómo esta importancia que para nosotros tienen los pueblos originarios viene también de esta línea investigativa que comentábamos recién con Simbiología, ¿no? Viveiros de Castro, el antropólogo, Viveiros de Castro brasileño, ¿no? Nos ayudó mucho a pensar
que en este presente de innegable debacle ambiental, los pueblos originarios, lejos de ser memorias de culturas pasadas o marginadas por la iconocultura hegemónica, son hoy una de las chances que tenemos de no morir en el intento, ¿no? Claro, ¿no? Hablábamos de animismo antes. Sí. Las comunidades originarias tienen clarísimo esto de que no es pensable un planeta desde la dicotomía naturaleza-cultura y seguir gestionando el planeta pensándonos los humanos en la cima de una pirámide compuesta por seres carentes de agencia, carentes de voluntad, carentes de sentir, carentes de voluntad política, carentes de seres pasivos que nosotros sencillamente ¿no? explotamos. Y el concepto de buen vivir, ¿no? El concepto de buen vivir, los pueblos andinos tienen un lema genial. Dicen vivir bien, no mejor. Vivir bien, no mejor. ¿A quién le están contestando ahí? Le están diciendo no a un modelo de acumulación infinita que, créannos, es mentira, es falso. Solamente va a terminar de depredar el planeta. Entonces, estas culturas que planean sistemas de producción y de intercambio basados en la suficiencia y en la reciprocidad, son una clave de supervivencia. Justamente, fíjate, la creación artística, el pensamiento artístico, incluso las investigaciones artísticas, no están ligadas a esta idea sustitutiva del progreso, que tiene muchas veces la investigación en otras ciencias o en el campo de las técnicas y las tecnologías. Para el arte, todos los saberes están disponibles todo el tiempo. No hay anacronismos para el arte. En este sentido, no hay progreso en el arte. No hay tecnología de punta para el arte. Claro, no tiene esta cosa sustitutiva del progreso en el sentido que lo nuevo descarta lo viejo, ¿no? Este es un gran poder del arte. Esto es un gran poder del arte. Y por eso en el arte se cruzan cosas que no se cruzan en ningún otro lugar. O sea, justamente lo contemporáneo con lo ancestral, lo científico, lo que se considera científico en el sentido institucional o institucionalizado de la ciencia, con otros saberes. No solamente ancestrales, pueden ser saberes populares, saberes no científicos. ¿Sí? Esto es una gran fuente de politicidad en el arte. Mira, el otro día hablábamos con Roberto Pía, cerramos la charla diciendo el arte hoy es social, es un fenómeno social, no es un fenómeno de, digamos, de especificidades técnicas, no es dibujo, pintura, grabado, escultura ni intervención, es un fenómeno social. Arte contemporáneo es un pedacito chiquitito de lo que llamamos artes. Exacto. ¿Sí? Y exacto. No hay que, por eso muchas veces se generan malos entendidos por no aclarar esto. Incluso son mucho más numerosas las prácticas artísticas no vinculadas al arte contemporáneo. O sea, vinculadas a la tradición artesanal distintiva de las artes, o sea, al paradigma de las bellas artes. Valeria González, muchísimas gracias. Gracias a todos.